Amen. The first part of this passage that we read this evening is addressed to the pastors or to the leaders of the church. La primera parte que vamos a estar viendo está más enfocada hacia los líderes o pastores de las iglesias. The last part is addressed to the congregation. Y la última parte está más relacionada a la congregación. But I think there's something we can all learn from the whole passage. Y hay algo que todos podemos aprender de todo el pasaje. Peter here addresses the elders in the church. Pedro aquí primero llega con los ancianos de la iglesia. In a lot of our churches today, we typically call what would be elders in that time, we call them pastors. En ese tiempo pues se les llamaba ancianos, pero ahora los llamamos pastores. I kind of like that term better because I'm not so old. Me gusta más ese término de pastor porque no me siento un anciano todavía. But in the Hebrew culture, their leaders were also called elders. Pero en la cultura judía los líderes también eran llamados ancianos. We can see that in Matthew 16:21. Podemos ver eso en Mateo capítulo 16, en el verso 21. It says, after that time, Jesus began to show to his disciples that he would go to Jerusalem and suffer many things of the elders, chief priests, and scribes, and be killed and raised again the third day. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. We can see there that the elders, they were the leaders of the Jews. Aquí nos queda claro que los ancianos son los líderes que tenían los judíos. They would have been the ones that convicted Jesus and called for his crucifixion. Ellos son los que llevaron a juicio a Jesucristo y los que ordenaron la crucifixión. But the term elder was also used in the early church. Pero el término ancianos también se usa en la iglesia primitiva. We don't have time to go over the passage, but Paul in 1 Timothy and also in Titus, he gives the qualifications for an elder or bishop. Is also used the term bishop. No tenemos tanto tiempo para ir verso por verso a todos los pasajes, pero vemos que Pablo varias veces da instrucciones, dice que son instrucciones para los ancianos, es decir, los que son líderes de las iglesias. So here Peter is addressing the pastors of the church. Entonces aquí Pedro lo que está haciendo es que está hablándole primero a los pastores, a los ancianos de esta iglesia. It's interesting that he addresses them as a fellow elder. Es interesante que los llama como ancianos. Que él se identifica como un anciano como ellos. Y que él se identifica como anciano, igual que ellos, ¿no? A lot of people think that Peter was someone really special. Mucha gente piensa que Pedro fue un líder muy especial, una persona muy especial. In a way, he was one of Jesus' apostles. Y en una manera lo fue porque fue un discípulo directo de Jesucristo. But he wasn't the first pope. Pero él no fue el primer papa. He wasn't the supreme shepherd, as they call him. No era el pastor supremo. Peter was an apostle of Jesus. He was a great leader in the church, but here he addresses them as just a fellow elder. Pedro sabemos que fue un discípulo de Cristo y fue un buen líder, y aquí se incluye entre los ancianos a los que le va a hablar él también. Instead of exhorting them, he could have said, you have to do this because I speak with authority as an apostle and I'm the leader of the church. I'm the rock that Jesus built the church on and you have to listen to me. Vemos que Pedro no llega con esa autoridad de yo estuve con Jesús, yo fui su discípulo, entonces me tienen que hacer caso a mí.
yo soy la piedra de la iglesia, entonces tienen que obedecerme. Él no llegó de esa manera. There's a lot of people today in the churches that use the title apostle. Y hay mucha gente que hoy en día se hacen llamar apóstoles. They usually think they are someone really special and that people should listen to what they have to say. Normalmente ellos creen que son más especiales que el resto y que las personas deben de obedecer a lo que ellos digan. But a title doesn't mean anything. Pero ese título pues realmente no significa nada hoy en día. We see the leaders of the early church, the humility that they had in their lives. Vemos que los líderes de la iglesia primitiva eran muy humildes, ellos no eran así autoritarios. So Peter's just addressing these other elders as co-elders, the same level as him, and giving them some counsel. Así que pues Pedro está hablándole a estos ancianos que son los líderes y se incluye entre ellos y les da algunas recomendaciones a ellos. The only qualification he gives of himself that maybe the others didn't have is that he had witnessed Jesus suffering. Lo único que él agrega que tiene que estos pastores no, es que él estuvo presente en los padecimientos de Cristo. We know that Peter was with Jesus in the Garden of Gethsemane. Sabemos que que Pedro estaba con Cristo en el jardín del Getsemaní He was also there for part of the trial of Jesus. y estuvo también en gran parte del juicio en contra de Jesús. We also know that he denied Jesus and left. También sabemos que pues negó a Cristo y se fue, escapó. But there's a pretty good chance that he was a long ways off watching Jesus' crucifixion. Pero hay muchas probabilidades de que Pedro estaba en la crucifixión, pero viéndolo desde lejos. He loved Jesus and had a close relationship with Jesus. I can imagine that he wouldn't want to know what was happening. Sabemos que él amaba a Jesús y era un amigo cercano de él. Así que yo me puedo imaginar que él estaba ahí presente viendo qué es lo que estaba sucediéndole. He also said that he was a partaker of the glory that would be revealed. También él dice que era un participante de la gloria de la que va a ser revelada un día. We know that Peter was one of the disciples that went up with Jesus on the Mountain of Transfiguration. También sabemos que Pedro fue uno de los discípulos que fue al monte de la transfiguración. He saw a little bit of God, of Jesus' glory when he revealed himself to them. Él estuvo presente cuando Jesús reveló un poco de su gloria en ese monte. He got a glimpse of what we'll see one day whenever we see Jesus face to face. Él tuvo pequeños vislumbres de lo que iba a ser la gloria de Cristo cuando lo tuviéramos frente a frente en todo su esplendor y gloria. It's interesting. He talks about Jesus suffering. He talks about seeing a little bit of Jesus' glory. He doesn't mention what Jesus had promised to him and the other apostles. Es interesante que Pedro menciona los padecimientos, el sufrimiento de Cristo, que era participante de la gloria revelada, pero nunca menciona las promesas personales que Cristo le había hecho a él. Jesus told Peter and the other apostles that they would sit on 12 thrones with him and that they would they would judge the 12 tribes of Israel. Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos que ellos iban a sentar en los tronos celestiales y que iban a juzgar a las naciones y gobernar junto con él. Imagine if Jesus told one of us that we were going to get a special throne with him. Imagínense ustedes qué pensarían si Cristo nos dijera que íbamos a tener un lugar especial en un trono con él. We'd want to make sure everybody knew. Le íbamos a decir a todo mundo, ¿no? Que tenemos un lugar especial. We'd tell everybody they better listen to us because we've got special authority. Le íbamos a decir a todos que nos escucharan y nos obedecieran, porque tenemos un tipo de poder mayor y superior a los demás. There's probably a reason why Jesus didn't choose us for that position. Probablemente eso es porque Cristo no nos eligió a nosotros para esas posiciones. But we see here Peter's humility and his desire to help these other pastors. Pero aquí vemos que Pedro está con esta humildad queriendo ayudar a los demás ancianos que están ahí. In verse 2, he tells them to feed the flock. En el verso 2 nos habla de cómo tenemos que pastorear al rebaño. It's interesting, it says the flock of God. Es muy interesante que especifica
el rebaño de Dios. Sometimes it's easy for a pastor to feel like the church belongs to him. Es fácil para los pastores pensar que la iglesia le pertenece a él, We have to remember that it belongs to God. pero debemos de recordar que la iglesia le pertenece a Dios. Jesus is the good shepherd. Jesús es el buen pastor. He's the head of the church. Él es la cabeza de toda iglesia. God chooses some of us to serve in the role as pastor, Dios eligió a algunos para servir en un rol de pastor, but not because we're anyone special. pero no porque seamos especiales. He's chosen us to serve his flock. Nos eligió para servir en su rebaño. And when it talks about feeding the flock, a large part of that is preaching God's word. Cuando habla del pastorear el rebaño, mucho tiene que ver con la manera de la predicación de la palabra. We all need that spiritual food. Todos necesitamos de esa comida espiritual. And a pastor has the responsibility to study God's word, to interpret it, and then preach it as God leads him. Y un pastor tiene la responsabilidad de estudiar la palabra, de interpretarla y poder predicarla de buena manera, tal y como es. It's a big responsibility. Es una responsabilidad muy grande. And I can speak for myself. It's something I take seriously. Puedo hablar por mí mismo que esto me lo tomo muy en serio. But also in the part here about feeding the flock, it doesn't all depend on the pastor. Pero aquí mismo habla de que no todo depende del pastor. It's a little bit difficult to feed the flock if they don't come to the church to get fed. Es un poco difícil querer alimentar al rebaño si ellos no vienen a la iglesia. That's your responsibility. Eso es responsabilidad de ustedes. I told the people over in Sonora today, if y'all don't come to the Bible studies, it's a little hard to teach you. Les dije a la iglesia de Sonora hoy que si ustedes no vienen a los estudios bíblicos, pues es muy difícil enseñarles algo. So the pastor has his responsibility to feed the flock. Así que el pastor tiene esa responsabilidad de servirle a la iglesia, de alimentarla. The flock has a responsibility to come to the church and to eat. Y el rebaño tiene la responsabilidad de venir a comer a la iglesia. Peter tells us that the elders shouldn't serve by force, but willingly, not for, uses the word filthy lucre, for dishonest gain, but of a ready mind. Se menciona que el anciano no debe servir forzadamente a la iglesia ni por ganancias deshonestas. Y dice que debes hacerlo con ánimo. If someone takes the position of a pastor that it's not really their calling and they don't really want to be there, they won't last. Si una persona toma un cargo de pastor, pero no es su llamado y nomás quiere estar ahí por estar, pues no va a durar mucho. It's something we have to do willingly. Es algo que se debe hacer voluntariamente. And we do it willingly because we want to serve God Y es voluntario porque queremos servir a Dios. and because we care about the flock of God. Y además de eso, que nos importa el rebaño de Dios. Pastor has to love the flock that's under his care. El pastor debe de amar al rebaño que está bajo su cargo. It's important for us to get to know each one of you and to know your needs and know how we can help you. Es importante para nosotros saber, conocerte, saber tus necesidades y ver cómo podemos ayudarte. Unfortunately, there are some pastors that are in that role only because of money. Desafortunadamente hay muchos pastores que están en ese rol pastoral solamente por el dinero. There's a lot of pastors out there that take advantage of God's flock. Hay muchos pastores y líderes que toman ventaja del rebaño de Dios. There's pastors that teach their congregation, you give us lots of money and God will give you double or triple or whatever. Hay pastores que le enseñan al rebaño que si ellos dan mucho dinero,
Dios les va a regresar mucho dinero también. The pastors get rich and the congregation gets poor. Y ahí ven cuando el pastor se hace rico, pero la congregación se vuelve pobre. Not too long ago, I saw a video of a pastor asking his congregation for money for one of their projects, and somebody zoomed in on the watch he was wearing, and it was a $40,000 Rolex. Una vez vi un video hace no mucho de que estaba un pastor hablando ahí en la congregación y le hicieron zoom a la mano del pastor y tenía puesto un reloj de $40,000. Maybe we're in the wrong church, huh? Quizás estamos en una iglesia equivocada nosotros, ¿no? That should never be the motivating desire for being a pastor is to make money. Ese nunca debe de ser el deseo de un verdadero pastor, el querer hacer dinero con la iglesia. There's nothing wrong with the church supporting their pastor financially. No hay nada incorrecto en que la iglesia apoye al pastor económicamente, But if the pastor's only there for the money, then there's something wrong with that church. pero si el pastor está nada más ahí por el dinero y para que lo apoyen, pues hay algo mal en esa iglesia. Jesus mentions a little bit about that in John 10. Jesús menciona un poco de eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Verse 11 down to verse 13. y va a leer del verso 11 al verso 13. It says, I'm the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But he that is a hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches them and scatters the sheep. The hireling flees because he is a hireling and doesn't care for the sheep. Dice verso 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bible talks about wolves dressed like sheep. La Biblia habla en algunas ocasiones de lobos disfrazados de ovejas. If a pastor is just there for the money, he won't protect his sheep from the false teachers. Y si un pastor está ahí nada más por el dinero, pues no van a importarle mucho que digamos las ovejas, en verdad. He won't protect them from false teachers, from false doctrines. No va a protegerlos de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de doctrinas. But if a pastor really loves his flock, he'll take care of them, do what's best for them. Pero si el pastor realmente ama al rebaño, pues va a hacer lo posible para hacerlo mejor para el beneficio del rebaño. In verse 3, it says the pastor should be an example to his flock instead of lording over them. Regresando ahí a Pedro, el verso 3 dice que debemos, el anciano debe ser un ejemplo para la congregación, para las ovejas. That's a big responsibility. Y eso es una responsabilidad más grande. A few weeks ago in a Bible study in Naco, Sonora, some of the people were debating a certain thing, if it was okay or not to do. And someone said, well, the pastor did it, so it must be okay. Hace 2 semanas en el estudio bíblico allá en Naco, Sonora, entramos a una pequeña discusión y si estaba bien o mal hacerlo. Y alguien mencionó, pues el pastor lo hace, así que parece que está bien. I don't remember right offhand what the topic was, and it wasn't a big deal. I think it was okay to do, but it just impressed on me how much I have to be careful my testimony and the example that I'm leaving for people, because they're watching me and they take what I say seriously. No recuerdo muy bien de qué se trataba el tema que hablamos, pero en lo personal yo, si lo hago, pienso
que lo hago porque no veo problema en eso, pero sí me di cuenta y me percaté de que tengo que tener mucho cuidado al respecto de cómo llevo mi vida, porque ellos me están viendo y lo toman como ejemplo. That's why Peter gives the qualifications for a pastor, an elder, that they have to have a good testimony inside the church and outside as well. Es por eso que en la Biblia vemos recomendaciones y advertencias de cómo debe de ser un líder, un anciano, dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. And there's a promise given in verse 4 for the faithful pastors that when the chief shepherd comes, which is Jesus, he's going to give a crown of glory to each one of his faithful pastors. Luego aquí en el verso 4 nos encontramos con una promesa a los pastores y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, recibiremos una corona incorruptible de gloria. I don't want y'all to feel left out. Paul says in 2 Timothy 4:8 that there's also a crown for all of Jesus' followers. Y no quiero que ustedes se sientan menos con este versículo porque eh, Pablo hace esta misma mención de una corona que vamos a recibir y vamos a recibirla todos los que hemos creído en él. In 2 Timothy 4:8 it says that he's talking about himself, that there's laid up for him a crown of righteousness. He says, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not only to me, but also to them that love his appearing. Si vamos ahí a segunda de Timoteo, en el capítulo 4, vemos esta promesa para todos nosotros. Segunda de Timoteo 4, verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Isn't it amazing to think of that one day we'll see Jesus face to face and we'll receive a crown? Es increíble que podamos imaginar que un día vamos a estar frente a Cristo cara a cara, y no solo eso, sino que vamos a recibir una corona de parte de Él. That should be what keeps us going. Eso es lo que nos debería mantenernos andando y caminando. When we serve in the ministry, it's not because we're hoping for people to applaud us or hoping to make money, want to become famous. Cuando estamos sirviendo a la iglesia, no deberíamos de estar pensando de hacer las cosas para que nos aplaudan, para ser conocidos, para volvernos famosos. We're doing it for God. Deberíamos de hacerlo para Dios. And one day we'll receive the reward that He has for each one of His children. Y esperar en eso, que un día vamos a recibir esa corona que Él tiene para todos nosotros. Well, we've talked enough about the pastors. Now it's time to talk about the congregation. Ya hablamos mucho de los pastores, pero ahora entra una sección a lo que es la congregación ahora. It tells us in verse 5 that the younger are supposed to submit themselves to the older, and that we should, all of us, submit one to another. Verso 5 habla de que los jóvenes deben de sujetarse a los ancianos y estar sumisos todos unos a otros, revestidos de humildad. It also tells us that we should be clothed with humility. Dice que debemos de estar revestidos de humildad. It's not easy to be humble. Y no es fácil ser humilde. The hard thing about being humble is if you think you're humble, then you're not humble. La parte difícil es que si piensas que eres humilde, pues ya no estás siendo humilde. We have a good example of someone that humbled himself. Pero tenemos un muy gran ejemplo de alguien que sí fue humilde. Jesus humbled himself. He left heaven, all the glory, all the splendor, came to earth, humbled himself, was born in a stable. Cristo es nuestro claro ejemplo de humildad, que dejó su gloria y vino y se hizo, tomó forma de hombre y se humilló hasta la muerte. Jesus is the only person that was
ever able to choose what family he was born into. Cristo fue la única persona que fue capaz de decidir en qué familia quería nacer. He could have chosen somebody a little bit wealthier, Pudo haber elegido a una persona ahí más o menos estable económicamente, maybe a nice house. quizá una casa bonita. If he wanted, he could have chosen to be born into a palace. Si él quería, podía haber elegido nacer en un palacio. He could have decided he wanted to be a soldier, a general. Pudo decidir que cuando creciera él quería ser un general. With his power, he could have conquered the world and done far more than Alexander the Great. Con ese poder que él tenía, él pudo haber conquistado muchas naciones y hacer más cosas que Alejandro el Grande, ese emperador. But he came and was born in a stable. Pero dice que nació en un pesebre, en un establo. And his stepdad was a carpenter. Su, su padre terrenal, José, era un carpintero. Jesus, instead of getting together an army, he went around helping people. Cristo, en vez de preocuparse de formar un ejército, se preocupó por los demás y los ayudó siempre. He served others. Él sirvió a los demás. He even washed his disciples' feet, which was a job for the lowliest servants. Incluso le lavó a los pies a los discípulos, que eso es alguien que tenía que ser un sirviente, alguien con los más bajos recursos. When we think about it, Jesus, the Son of God, the creator of the world, serving his own creation, No es complicado eso de imaginar o increíble cómo Dios, el creador del universo, a Cristo, vino a servir a su creación. he didn't just come to serve, he also came to die for us. Y no nomás vino a servirle a su creación, vino a morir por su creación. That's the example that we have to follow. Y ese es el ejemplo que nosotros deberíamos de seguir. When we come to church, we should have this attitude of coming to serve others. Cuando venimos a la iglesia deberíamos de tener esta actitud de querer servir a los demás, To come here and ask, what can I do to help? de venir aquí y preguntar qué puedo hacer para ayudar, What needs to be done? qué se ocupa hacer, How can I serve? cómo puedo servir. A lot of times we come and want to be served. Pero muchas veces venimos y queremos que nos sirvan. We're just interested in coming and listening to a good sermon and then going on our way. Venir, sentarnos cómodamente, escuchar un buen sermón y irnos. But that's not what the church is all about. Pero la iglesia no se trata de eso. It's supposed to serve each other, Se supone que deberíamos de servirnos los unos a los otros, serve our community, servir a nuestra comunidad, reach out to other people. alcanzar a otras personas. I want to read a few verses in Philippians 2. Quiero leer unos versos ahí en Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Verse 5 down to verse 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Let this mind be in you that was also in Christ Jesus, who was in the form of God, but he did not think it robbery to be equal with God. He made himself of no reputation and took the form of a servant and was made in the likeness of men. He wasn't found in a fashion as a man. He humbled himself. Being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Haya pues entre vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesus could have
come to earth as someone with a great reputation, been well known. Cristo pudo haber venido a la tierra y haber sido una persona con gran honor y reputación. He could have represented himself with come with his power, his divinity. Pudo haber venido con su gloria, con su divinidad, Like he showed the disciples on the Mount Transfiguration, he could have done it in public, made a public spectacle out of it. a hacer lo que hizo con sus discípulos en la transfiguración, para que lo vieran todas las personas y las multitudes. But it says he took on the form of a servant, Pero aquí dice que él tomó la forma de un siervo and he was obedient even to go to the cross. y que fue obediente incluso hasta en ir a la cruz. Have you thought about how that Jesus created this universe knowing that one day he would die for us? ¿Te has puesto a pensar cómo Cristo creó todo este universo sabiendo que un día tenía que venir a morir por su creación? A veces we think that Adam and Eve messed things up and then God had to come up with plan B. A veces pensamos que Adán y Eva arruinaron toda la creación y que Dios tuvo que pensar en un plan B. But Jesus coming to die for us was part of his plan before he ever started the creation. Pero Cristo viniendo a rescatarnos fue su plan A desde que Él creó todo el universo. He knew each one of us and had each one of us in mind when he was making the creation. Él nos conoce a cada uno de nosotros y estábamos en su mente cuando Él estaba creando todas las cosas. But he was willing to do it because he loves us. Pero estuvo dispuesto a hacerlo así porque Él nos ama. We should have that kind of love for each other in the church. Y nosotros deberíamos de tener ese mismo amor que Cristo tuvo por nosotros para con los demás. The pastors should be willing to serve his congregation, to be there for them, to help them. Los pastores deberían de amar a su congregación, de estar ahí para ellos, de ayudarles en sus necesidades. In the congregation, they should love each other, respect their pastor, and work together to form a strong church. Y la congregación también debería de amarse los unos a los otros, respetar a sus ancianos, a los líderes y servirse los unos a los otros. In verse 6 also tells us to humble ourselves and one day we'll be exalted. El verso 6 también nos habla de humillarnos y que un día vamos a ser exaltados debido a que nos humillamos. We humble ourselves, surrender to God, serve him. One day he'll exalt us and give us a reward in heaven. Si nos sometemos a Dios, si nos humillamos delante de Él, pues un día Él nos va a exaltar a su debido tiempo. I really like verse 7. Y realmente me gusta mucho el verso 7. It says, casting all your care or anxiety on him because he cares for you. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. We humble ourselves and serve God, and then we can leave all of our burdens in his hands. A nosotros nos queda humillarnos y servirle a Dios y estar confiados de que Él tiene el control de todas las cosas. Sometimes your pastor probably won't know what you're going through. Quizá hay ocasiones que tu pastor no va a saber por qué situación estás viviendo. Sometimes our own family doesn't realize what all we're going through. Incluso en nuestra familia muchas veces no saben las situaciones que estamos viviendo, But we have a good shepherd that does. pero tenemos un buen pastor que Él sí sabe. We can leave all of our problems, all of our burdens, all of our worries in his hands. Podemos dejar todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones y todo lo que traemos en sus manos lo podemos dejar. Maybe sometimes you feel like you're alone. Muchas veces quizá unos aquí se puedan sentir que están solos, But we're never alone. pero nunca estás solo. We can talk to Jesus at any time. Puedes hablar con Jesús a cada instante. We can leave our burdens in God's hand at any time. He's always there for us. Puedes dejar tus cargas en sus manos porque Él siempre está al cuidado de ti. Those of us that are pastors, we do our best to care for the flock.
Nosotros que somos pastores muchas veces hacemos lo, lo mejor que podemos para cuidar al rebaño. But there's a good shepherd that he is perfect and he is always caring for each one of us. Pero el buen pastor, él sí es perfecto y él nos cuida y tiene cuidado de cada uno de los que estamos aquí. To close, I'd like to read Psalm 55:22. It's a verse that I really like. Para concluir, quiero leer Salmo 55. Mhm. Vamos a Salmo 55. And it says a lot the same as what we just read. ¿Qué verso es? 22, 22. Salmo 55 en el verso 22. It sounds a lot like the verse we just read in 1 Peter. Suena muy parecido al verso que acabamos de leer en Primera de Pedro. Cast your burden on the Lord, and he will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. I don't know what you may be going through tonight, but God does. He's with you, and he's caring for you. Yo no sé qué pueda estar pasando en tu vida en estos momentos, cómo te estés sintiendo, pero Dios sabe, y a Él le importa tu situación y tiene cuidado de tu situación. We can always trust in him because he's faithful. Y siempre podemos confiar en Él porque Él siempre es fiel. Let's pray. Así que van a cerrar en oración, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por